Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 22. Capítulo 323. ¿Cómo pudo pasar esto? El rey Reno murmuró para sí mismo con incredulidad. ¿Qué clase de método se podría haber utilizado para hacer que el espíritu de la tierra actuara de esa manera? Ese tipo es terrible. Ese era el pensamiento del rey Reno mientras contemplaba el caballo negro en el cielo, que emanaba un aura siniestra. Su única esperanza residía ahora en Al, de lo contrario, sus viejos amigos difícilmente escaparían a ese destino. Relinchar. El caballo negro, tras esquivar el golpe, se elevó en el aire y giró la cabeza, rugiendo a Al para desahogar su enfado. Ya se había dado cuenta de que Elsa era el espíritu del hielo. Si lograba controlar a la figura central de los 5 espíritus, el plan de sabotaje enviado por su amo estaría completo. Incluso podría ir más allá, dominando a más deidades salvajes para luchar contra ese grupo de guardianes. ¿Él también puede volar? ¿Entonces realmente no es el poder de la magia? Al observaba con interés al caballo negro. Si el espíritu del viento controlaba el campo, el animal seguramente estaría bajo su influencia. Sin embargo, actuaba con total normalidad. Esto confirmaba la sospecha inicial de Al. Su energía era diferente a la de ellos. No pertenecía al sistema de cultivo inmortal ni al sistema mágico. Esto le resultaba fascinante. Era la primera vez que veía un poder tan singular. Relincho. Relincho. Al instante siguiente, el caballo negro se preparó para descender del cielo y reanudar su ataque. Con su rugido, aparecieron hilos dorados en el aire. No, se estaban volviendo negros, señal de mal presagio. Sin embargo, una pequeña figura dorada surgió de la nada. Arena dorada salió disparada de sus manos, envolviendo los objetos que ya comenzaban a transformarse en pequeños caballos negros a partir de hilos oscuros. Lentamente, recuperaron su color dorado original. ¿Qué? No muy lejos de allí, el rey Reno, que luchaba en igualdad de condiciones con el espíritu de la tierra, presintió algo y miró en esa dirección. Sus ojos brillaron al instante. Los guardianes, por fin han llegado, ¿así que Peach ha regresado? Mientras lidiaba con el espíritu de la tierra, el rey Reno recordó la oscura era de hace 100 años. Toda la antigua generación de guardianes se retiró en aquella batalla, y el mundo quedó sumido en la oscuridad y el miedo. Afortunadamente, en aquel entonces, varias deidades salvajes buscaron la ayuda del hombre de la luna para proteger el mundo, convirtiéndose en nuevos guardianes y sacrificándose para sellar la niebla. El hombre de la luna tardó casi un siglo en encontrar nuevos guardianes. ¿Quién hubiera imaginado que Peach regresaría tan pronto? El rey Reno sintió un escalofrío al recordar el terror de aquella época. Si los 5 espíritus no lo hubieran salvado, tal vez ni siquiera existiría. Pero ahora, independientemente de las habilidades de estos nuevos guardianes, sabía que alguien podía proteger el mundo. Al observar a Al, que presenciaba la escena desde tierra, el rey Reno estaba convencido de que él sería quien cambiaría el destino del mundo. ¿Qué está pasando? Al estaba confundido. Mientras observaba a los demás pelear, recibió una notificación inesperada del sistema. Abrió el panel y notó información nueva. Sistema de cultivo, magia natural, poder del origen. Para convertirlo en poder divino, se requiere 1.000.000 de puntos de fe, actual, 170.000. 100.000 de los fieles del Hotel Transilvania, 30.000 del Rey Reno, 30.000 de los espíritus del viento y el fuego. 10.000 de los residentes de Arendelle. ¿Qué significa eso?, preguntó Al. Es sencillo, maestro. Ya has consumido la esencia del mundo y posees la cualificación para convertirte en un dios. Sin embargo, el camino de mortal a divinidad es arduo y requiere diversas fuerzas externas. La fe es el punto más crucial. ¿Y por qué los valores proporcionados son diferentes? Esto se debe a que si alguien que tiene fe en sí mismo se somete al maestro o deposita en él una confianza absoluta, la fe de esa persona se te transmitirá a ti. Lo entiendo. Ahora el significado de esa estatua traída del Hotel Transilvania tiene sentido. Estaba destinada a infundir fe. Al asintió. Descubrir que una deidad salvaje podía otorgarle al menos 30.000 puntos de fe fue toda una revelación. Si se tratara de los guardianes, estaría en la cima. Sobre todo aquellos que viven en la fortaleza de hielo del Polo Norte. Papá Noel del Norte, el conejo de Pascua, el hada de los dientes, si lograba ganarse su confianza, la fe del mundo entero sería suya. Sí, al ver esa pequeña figura dorada, Al recordó de qué historia se trataba en esta realidad alterada. Era el hombre de arena de El origen de los guardianes. No era casualidad que el término, guardián, le sonara tan familiar. Al fin y al cabo, DreamWorks y Disney fueron en su día grandes competidores, y sus estilos eran, naturalmente, similares. Simplemente no se había imaginado que todo estaría conectado de esta manera. Al ya no tenía interés en la batalla que se avecinaba, ahora planeaba cómo obtener esos puntos de fe. Se fijaría una meta modesta, sacar provecho de la fe del mundo entero. Después de todo, estos guardianes suelen ser figuras que solo funcionan bien en apariencia. Si no fuera por el protagonista, ¿cómo ganarían? Ahora, con su intervención, el desenlace de la historia era incierto. Si la voluntad del mundo supiera que Al ya planeaba apoderarse de la fe acumulada durante siglos, ¿intentaría matarlo ahora? Al mismo tiempo, Al miró a Elsa y sonrió mientras pensaba en algo. Ya casi es hora de que nos encontremos, mi supuesto rival imaginario, contra el que no tendría ninguna posibilidad. Capítulo 324. ¿Y quién sería este tipo? Nada menos que el famoso Jack Frost. En una vida pasada, los internautas solían emparejarlo con Elsa como la pareja perfecta. Al pensó que jamás conocería a este rival, pero la existencia de los guardianes en este mundo lo hacía todo más interesante. En otras palabras, ¿cuál era antes el poder de los sueños formados por la fe? Al comprendió de repente la energía que antes no había entendido. Era la fe. El hombre de arena es el guardián más poderoso de la actualidad, responsable de los sueños de los niños. Peach solo usó su propio poder onírico para corromperlos y crear pesadillas. Por lo tanto, ¿el hombre de arena estaba luchando contra sí mismo? Aunque el caballo negro, atormentado por pesadillas, había sido fortalecido por Pitch Black, se enfrentó a su amo original, el hombre de arena, quien controla los sueños maravillosos. Naturalmente, el caballo no era rival para él, su arrogancia disminuía con cada paso.
Finalmente, ambos desataron sus máximos poderes, dando lugar a un choque entre la energía dorada y la oscura. La fuerza era tan grande que podía derribar a cualquiera. Yelena y Matías, ocultos en el bosque observándolo todo, intercambiaron miradas de asombro. ¿Esa batalla, podrían siquiera participar? Parecía una lucha entre dioses, con el poder de destruir el mundo en cualquier momento. Ah. Matías suspiró. Era irónico que la gente del norte tuviera tanto poder de su lado y no pudiera usarlo. De lo contrario, la guerra de años atrás se habría resuelto rápidamente. Los ojos de Yelena brillaron. Presenciar el poder de los espíritus de la naturaleza y las figuras legendarias era un honor para su generación. Relinchar. El caballo negro fue finalmente derrotado por el hombre de arena. Al ser alcanzado por la arena dorada, se disolvió en hilos negros. El hombre de arena sonrió aliviado y se volvió para ayudar al rey Reno. Al, observando los hilos negros dispersos, sonrió discretamente. Ese guardián era verdaderamente descuidado. ¿Acaso desconocía las características de su propio poder? El poder de la fe onírica no se disiparía tan fácilmente. Como era de esperar, antes de que el hombre de arena pudiera acercarse al rey Reno, sus pupilas se dilataron y abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. Al observarlo con más detenimiento, se pudo ver una guadaña negra clavada en su pecho, empuñada por una figura sombría. Estaba envuelto en un resplandor marrón, que provenía directamente del espíritu de la tierra. ¿Es esto, el poder de la fe? Al observó el flujo de luz marrón. El espíritu de la tierra se encogía, mientras la pesadilla tomaba forma humana, el hombre de arena fue derrotado de un solo golpe. ¿Es este el poder de la fe? Al palpó su propio cuerpo y notó que, al poseer el poder de la fe, no parecía haber grandes cambios inmediatos. Con un sonido seco, Nightmare arrancó la guadaña del cuerpo de Sandman, y este cayó al suelo. Hombre de arena. El rey Reno rugió, golpeando al espíritu de la tierra, que, habiendo perdido parte de su fe, salió disparado lejos. Corrió a atrapar al hombre de arena, impidiendo que cayera de bruces al suelo. El hombre de arena escupió sangre dorada de la herida. El rey Reno estaba preocupado. El subordinado de Peach había logrado engañar al espíritu de la tierra para extraer la fe acumulada durante siglos y fortalecer al enemigo. ¡Qué habilidad tan terrible! Jeje. El caballo de las pesadillas, o mejor dicho, ahora simplemente pesadilla, cerró los ojos y rió con una risa siniestra, con una mezcla de satisfacción y fascinación por su recién descubierto poder. Al instante siguiente, abrió los ojos y vio a Al frente a él. Finalmente. El rey Reno sintió un gran alivio. Dejó a Sandman a un lado y volvió a enfrentarse al espíritu de la tierra. Aunque éste se encontraba debilitado, no permitiría ninguna interferencia en la otra batalla. El rey, solo el rey puede derrotar a estos monstruos, ¿verdad?, murmuró Matías. Me robaste la fe que intentaba tener. ¿Cómo vamos a solucionar esto?, preguntó Al con una sonrisa, encogiéndose de hombros. Jeje. La pesadilla no respondió, pero sintió que ya no tenía por qué temer a nadie. Sin decir palabra, se lanzó hacia adelante. La guadaña de sombras cortó el aire en dirección a Al. Bueno, ya que no hay diálogo, que así sea. Al esquivó la guadaña de lado y contraatacó con un golpe de palma, apartando al enemigo. Sin embargo, oyó un silbido proveniente de su propia mano. Al retirarla, vio que la piel estaba corroída, dejando al descubierto parte del hueso. Su expresión cambió al instante. No había recibido un golpe directo. ¿Por qué estaba herido? Jeje. La pesadilla lanzó un extraño chillido, blandiendo su guadaña victoriosa. Al notó una tenue capa de luz negra en el arma. ¿Podría ser esa la causa? Al reflexionó y comprendió. El enemigo estaba usando el poder de la fe para fortalecer el arma. ¡Qué desperdicio de un recurso tan valioso! Usar algo tan bueno de una manera tan brutal era lamentable. Al sonrió amargamente y se retiró. Si no podía luchar cuerpo a cuerpo, lucharía desde lejos. Capítulo 325. Hermana, ¿qué es eso? Xiaobai miró con preocupación el humo negro en la mano de Al y buscó la mirada de Xiaobai. Ella sonrió dulcemente y respondió. No te preocupes, tenemos que confiar en nuestro marido. Mientras tanto, el rey Reno observaba el poder de la fe que emanaba del espíritu de la tierra hacia la pesadilla. Estaba ansioso al ver cómo el espíritu disminuía de tamaño y la pesadilla se transformaba, llegando incluso a herir a Al en un momento de descuido. Ese era el poder de la fe. Por muy fuerte que fuera Al, seguía siendo mortal. ¿Cómo podría resistirse? Además, el espíritu de la tierra no podía seguir enviando energía eternamente. Aceleró sus ataques para resolver la situación con el espíritu rápidamente. En el cielo, Al y Nightmare se encontraron frente a frente. Al estaba sorprendido. Había intentado varios métodos, pero no lograba neutralizar la fuerza que estaba destruyendo su mano. Su energía parecía disolverse ante ese poder misterioso. Por lo tanto, Al reflexionó sobre la esencia de esa fuerza. Era la fe. Sí. Al movilizó una energía profunda en su cuerpo, canalizándola hacia la palma de su mano. Una fuerza suave comenzó a extenderse, neutralizando la energía anterior. El humo negro y el silbido desaparecieron, dando paso a una luz blanca. En pocos segundos, su mano recuperó su forma original. Ahora que sabía cómo manejar el poder de la fe de la pesadilla, Al ya no tenía miedo. Pero ver a alguien usando algo que consideraba suyo lo enfurecía. Sin dudarlo, activó el hechizo del dragón y lanzó una explosión del dragón contra el espíritu de la tierra. El golpe impactó de lleno al espíritu, que ya estaba acorralado por el rey Reno. Entre el polvo, el gigante cayó pesadamente al suelo. El rey Reno suspiró aliviado. Sin conciencia, el espíritu dejaría de enviar fe al enemigo. Se apresuró a comprobar el estado del hombre de arena. Aquello ya no le importaba a Al. Ahora se enfrentaba a un dilema, dado que los elementos fuego y agua eran incompatibles, usaba hielo como barrera, pero contra un enemigo poderoso, el viento y la tierra por sí solos no bastarían. Deseaba que las fuerzas opuestas dentro de su cuerpo cesaran por un instante. Haber aprendido tantas cosas diferentes se había convertido en una carga. Al, observando a la pesadilla con su guadaña negra, consideró usar los hechizos, pero dudó. Recordó que ya había absorbido el elemento rayo. Nunca lo había usado, ¿por qué no intentarlo ahora? Dicen que Peach le teme al trueno, estaba por verse si su creación también lo haría. Al sonrió y extendió la mano. El aire alrededor de su palma comenzó a distorsionarse y crepitaron arcos eléctricos. Una esfera de relámpagos se formó en su mano.
Al verla, Nightmare retrocedió instintivamente asustado, aunque intentó disimularlo inmediatamente después. Al notó la reacción y sonrió, jugando con la esfera como si fuera una pelota cualquiera. Molesto por la provocación, Nightmare lanzó una onda expansiva con su guadaña. Al esquivó y lanzó una esfera de relámpagos. El enemigo intentó desviarla, imitando a Al. Sin embargo, Al apretó el puño y la esfera aumentó repentinamente de tamaño antes de impactar contra Nightmare. Usando la técnica de compresión mágica, Al tomó al enemigo por sorpresa, la mitad de su cuerpo se desintegró con el golpe. Relinchar. La pesadilla gritó de agonía. La guadaña se le cayó de la mano, pero logró recuperarla en el último instante. Su aspecto era lamentable, solo le quedaba la mitad del cuerpo, sin rastro de su antigua arrogancia. Sí, el hermano Al es increíble, exclamó Anna desde abajo. Rapunzel tenía los ojos brillantes, mientras que Elsa y Xiao Bai se sonreían. Xiaoin recordó cuántas veces Al la había salvado, se sonrojó ligeramente al verlo en esa pose invencible. Sin embargo, en una situación en la que dar un giro a la situación parecía imposible, el espacio donde había estado la mitad faltante del cuerpo de Nightmare comenzó a distorsionarse de una manera extraña. No. Que alguien lo detenga. El rey Reno, que cuidaba del hombre de arena, gritó desesperado al ver la escena. Por desgracia, ya era demasiado tarde. Capítulo 326. Todavía es demasiado tarde. El rey Reno observaba cómo Pesadilla se transformaba continuamente bajo la luz marrón, su mirada se ensombreció, preocupándose por Al. Si su fuerza le permitía participar en esa batalla, o si no había un hombre de arena gravemente herido al que atender, querría ir a ayudar. De repente, el rey Reno se percató de algo, unos hilos dorados fluían hacia el cuerpo del hombre de arena, ayudando a curar sus heridas. Esto es, hay esperanza, hay esperanza. El rey Reno estaba eufórico. Resultó que la mitad del cuerpo de Pesadilla que Al había destruido se había transformado de nuevo en energía onírica, regresando a su dueño original, el hombre de arena. Si el hombre de arena despertaba, tal vez la situación podría revertirse, pensó el rey Reno. Por otro lado, Al observaba la luz marrón sobre el cuerpo de Nightmare, sin saber qué pretendía hacer. En ese breve instante de vacilación, el enemigo logró restaurar la mayor parte de su cuerpo. Sin embargo, mitad negro y mitad marrón amarillento. Eso empeoraba aún más su ya de por sí mala apariencia. Ah, ¿me estás imitando otra vez? Eso es bastante ingenioso. Segundos después, Al comprendió lo que Nightmare había hecho. Había usado el poder de la fe para mantener su cuerpo en buen estado. Pero mientras que el poder de la fe de Al le pertenecía a él mismo, el de Nightmare provenía del espíritu de la tierra. Por eso tenía esa apariencia tan extraña. Antes, vestido completamente de negro, incluso tenía un estilo propio. Kei. Pesadilla, casi recuperada, volvió a alzar la guadaña. El arma también había cambiado, cubierta de rocas, adquiriendo una capa de peso y densidad. Jeje. La pesadilla sonrió siniestramente y, al instante siguiente, desapareció. Demasiado rápido, pensó Al instintivamente. Aún así, su cuerpo reaccionó por reflejo, esquivando un corte a quemarropa. Por poco. Al sintió que el sudor le helaba la espalda. Sinceramente, no había visto cómo Nightmare se había movido tan rápido. Recordando que Nightmare temía la electricidad, Al se preparó para usar magia de relámpagos de nuevo. Por desgracia, la pesadilla no le dio esa oportunidad. Desató una ola de luz y desapareció al instante. En la oscuridad, aquella figura semejante a la muerte pasó a toda velocidad. Te vi. La mano izquierda de Al golpeó repentinamente el espacio a su izquierda, impactando de lleno en la pesadilla que empuñaba la guadaña. Al desapareció rápidamente, la onda de luz negra no lo había alcanzado, ya que había usado el anillo de teletransportación en el momento crucial. Por suerte, había logrado asestarle un golpe al enemigo. Ja ja ja. La pesadilla miró a Al y sonrió con desdén, dejando al descubierto el lugar donde había sido golpeado, que estaba protegido por su brazo. ¿Qué? Los ojos de Al se abrieron de par en par, luego sonrió con incomodidad. Había una barrera marrón que protegía a la pesadilla a la perfección. ¿Qué compañero de equipo tan problemático? Al parecía que Al debía resolver esto rápidamente, o no quedaría nada del poder de la fe del espíritu de la tierra. Por lo tanto, Al pensó un momento y desapareció. La pesadilla comenzó a mirar a su alrededor, alerta. Aquí, al oír la voz de Al que venía de la derecha, Nightmare atacó con su guadaña. Tonto, está a la izquierda. El puñetazo a la derecha falló, y Al lanzó un puñetazo a la izquierda. ¿Por qué no miras hacia arriba? Arg. Los ojos de Nightmare se enrojecieron, ¿lo estaban provocando de esa manera? Él. Por fin te tengo. Pensó la pesadilla mientras blandía la guadaña con toda su fuerza, imbuida del poder de la fe del espíritu de la tierra. Con una sonrisa burlona, ya veía la muerte de Al. Después de todo, ¿cómo podría un mortal resistir el poder de la fe? Pero parecía haber olvidado cómo las heridas de Al habían sanado anteriormente. ¿Ese es todo tu nivel de habilidad? La pesadilla se sobresaltó y miró. Al estaba bloqueando la guadaña con un solo dedo. No, la guadaña ni siquiera tocaba a Al. Había algo que la bloqueaba. ¿Era el poder de la fe? Imposible. ¿Cómo podía un simple mortal poseer un poder de fe tan denso? Arg. La pesadilla, con los ojos inyectados en sangre, desató el poder de la fe del espíritu de la tierra como si nada, incluso volviendo intangible su propio cuerpo con tal de atravesar la defensa de Al. Sin embargo, esto solo provocó que Al extendiera 2 dedos más. ¿Sigues insistiendo? Te devuelve obedientemente todo ese poder de fe. La otra mano de Al se movió ligeramente, disparando un rayo globular hacia el abdomen de Nightmare. Era la misma receta de antes, pero esta vez Nightmare no tenía fuerza extra para defenderse, así que... ¡Auge! Otra explosión. El lugar donde había estado Pesadilla se llenó de relámpagos visibles a simple vista, pero su cuerpo había desaparecido. En su lugar, apareció un pequeño conejo dorado de grandes ojos inocentes. Al sonrió, por fin se había resuelto. Con un gesto, los relámpagos se disiparon. El conejito corrió, deseando saltar sobre el hombro de Al. Te debes devolverlo a tu dueño original. Al agarró al conejo por el cuello y lo lanzó hacia el inconsciente Sandman. Ese era el poder de Sandman, para Al, era inútil.
Lo que realmente quería era otra cosa. Mirando el panel del sistema, Al asintió satisfecho. El sistema notificó la sumisión del espíritu de la Tierra, lo que significaba que parte del poder de la fe ahora pertenecería a Al. Desafortunadamente, Nightmare había desperdiciado mucho, pero aún así, su poder de fe alcanzó los 200.000. Si incluso con este desperdicio quedaban 30.000, ¿cuánto habría habido originalmente? Al suspiró. Bueno, no puedes exigirlo todo. Mientras tanto, en un pequeño pueblo bajo el Ártico, una figura sentada en un viejo trono roto despertó repentinamente de un sueño. Tras experimentar lo sucedido, comentó. ¿La pesadilla ha muerto? Jaja, interesante. Capítulo 327. A la mañana siguiente. Hermano Al, es hora de despertar. Al abrió los ojos y, al ver el adorable rostro frente a él, sonrió con timidez. Ana, ¿por qué no te quedaste despierta hasta tarde esta vez? Ay, Dios mío, pensé que sería la última en levantarme, pero el hermano Al todavía no se ha despertado. Ya casi es la hora del almuerzo, dijo Ana, pellizcándole las mejillas a Al mientras hablaba. Al miró por la ventana y saltó de la cama. El sol estaba casi en su cenit, lo que indicaba que era casi mediodía. Se sorprendió, pues nunca había dormido tanto. Tras estirar el cuerpo, dolorido por el largo sueño, miró a Ana, que lo esperaba obedientemente. Lo siento, ayer hice mucho ejercicio y terminé quedándome dormido. De acuerdo. Si no fuera la hora del almuerzo, mi hermana y los demás no me habrían dejado venir a buscarte. Ana sonrió dulcemente y se alejó dando saltitos. Al negó con la cabeza, riendo, se levantó y salió de la habitación. Señor. Hola, señor. Señor, el líder y los invitados están esperando, sígame, por favor. En cuanto Al salió de la tienda, los habitantes del norte que lo rodeaban lo saludaron respetuosamente, con evidente admiración. Siguió al guía, recordando la batalla de la noche anterior. Respecto al poder de la fe, aún estaba familiarizándose con él, sentía que esta forma rudimentaria de usarlo no era la correcta, pero como no sabía cómo usarlo técnicamente, tendría que ser así por ahora. Ahora, Al estaba preocupado por Elsa. Con tanta información nueva, ¿no sería la carga demasiado pesada para ella? Sobre todo después del regreso de la misteriosa canción el día anterior. Si no la hubiera detenido, Elsa se habría marchado sola en su misión. En la película original, a menudo se arriesgaba a ir sola para no involucrar a nadie. Al menos ahora él estaba allí para cuidarla. Recordando a los espíritus de la naturaleza, Al verificó las misiones. Misión 1. Someter a los espíritus de la naturaleza, viento, fuego y tierra completados. Agua pendiente. Recompensa, alas elementales, 40.000 monedas mágicas. No estaba mal, después de tanto esfuerzo, lo único que faltaba era el espíritu del agua. Al recordar la imagen de Elsa cabalgando sobre el espíritu del agua en la película, Al se emocionó. La transición entre la imponente reina y el intrépido caballero sería fantástica. El espíritu del agua era el guardián final de Atuayan, tarde o temprano lo encontraría. Lo que le preocupaba era la misión 2, resolver el malentendido. El sistema no había sido claro, y Al no estaba seguro de si sería igual que en la película original, ya que la trama había sufrido muchos cambios. Si algo cambiaba al final, todo el esfuerzo habría sido en vano. Lo mejor era ir a Atuayan, como en la película, jamás dejaría que Elsa se arriesgara sola. Mientras Al planeaba sus próximos pasos. Saludamos a su majestad. Antes de acercarse, Al escuchó el clamor de la multitud. Yelana, Matias y los demás estaban arrodillados. La gente del norte se cruzó de brazos en señal de respeto, mientras que la gente de Arendelle se llevó la mano al corazón en señal de lealtad. Pero, ¿por qué ambos grupos parecían tan armoniosos hoy? Al miró a las mujeres sentadas detrás de ellos. Excepto Ana, que hizo un gesto como diciendo, no sé qué pasó, las demás parecían sorprendidas, ¿acaso no estaba planeado? Al tenía curiosidad por saber qué ocurría. Capítulo 328. Al llegar al lugar guiados por el guía, Yelana y Matias se apresuraron a saludarlo. Majestad. La restauración del norte y de Arendelle depende enteramente de usted, dijeron al unísono. Detrás de ellos, soldados y nativos gritaban alabanzas sobre la buena fortuna del norte y de Arendelle, colmándolos de halagos. Espera, ¿qué significa esto?, preguntó Al, confundido. El malentendido entre la gente del norte y Arendelle seguía sin resolverse, ¿cómo podían estar en paz tan pronto? Anoche hablé con la líder Yelana. Para fomentar la amistad, decidimos dejar de lado los rencores del pasado, retomar la cordialidad y apoyar plenamente a su majestad, dijo Matias haciendo una reverencia. ¿De verdad? Al miró a Yelana con una sonrisa. Sí, su alteza. Esta es la mejor opción para ambas partes, dijo Yelana con aparente alegría, aunque pensó, si no fuera porque usted creció en Arendelle, ¿quién querría hacer las paces? Parecían ignorar deliberadamente el hecho de que Al no era el hijo biológico de Akna Rey Duna. Probablemente lo hicieron a propósito. ¿Quién en su sano juicio rechazaría a alguien tan poderoso? Lo entiendo. Asintió Al, decidiendo no preguntar más. Fuera cierto o falso, al final todo se aclararía. De entonces, sentémonos. Al hizo un gesto casual, todos lo esperaban. Ahora que había llegado, que comenzara la ceremonia. Todos se acomodaron, Al rodeado de sus esposas y, al otro lado, Matias, Yelana y otros líderes. El hombre de arena y el rey Reno se sentaron en una mesa aparte. Ya lo sabías, ¿verdad, jovencita? Susurró Al mientras le pellizcaba la mejilla a Ana en cuanto se sentó. Oh, los oí hablar de eso anoche, es culpa suya por no ser discretos, dijo Ana, echando la culpa a los demás. No tienes remedio. Al dejó de discutir. Miró a Elsa, que fruncía el ceño, sumida en sus pensamientos. ¿Qué te pasa, querida esposa? Al verla así, Al empezó a coquetear con ella y le cogió la mano. No es nada, dijo Elsa, mirándolo y forzando una sonrisa tras morderse el labio. No te preocupes, no habrá ningún problema. Recuerda, pase lo que pase, siempre serás Elsa, mi esposa y la hermana de Ana. No le des demasiadas vueltas, ¿de acuerdo? Y dijo Al con seriedad. Sabiendo cómo era, sabía que las explicaciones del rey Reno la habían dejado inquieta. Sí.
Elsa lo miró emocionada y comenzó a comer. Cariño, tú también come. Elsa le dio de comer a Al. Sinceramente, aquella gente del norte se parecía a su tierra natal no solo en el nombre, sino también en las costumbres, era algo excepcional. Fueron tiempos agradables, todo parecía sacado de un cuento de hadas, y el paisaje era precioso. Pero la paz duró poco. Sí, es el canto otra vez. Ahí estaba de nuevo, que aguafiestas, pensó Al. Tenía que resolver esto rápido, no podía permitir que lo interrumpieran así cada vez. El rostro de Elsa cambió, visiblemente incómoda. Anna y Rapunzel se miraron, sin saber qué hacer. El rey Reno y el hombre de arena intercambiaron miradas. Los demás seguían sin entender qué estaba pasando. Capítulo 329. Pala. Elsa dejó los palillos bruscamente. Anna, al ver esto, se levantó rápidamente y se acercó a Elsa, con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué? ¿Sabes de qué se trata esto? Al miró al rey Reno y al hombre de arena, hablando con calma. Eso. El rey de los renos vaciló un momento. Los demás, al percibir la tensión en el ambiente, apenas se atrevían a respirar. Blanca y Berta entendieron más o menos lo que estaba sucediendo. Su Alteza, ¿qué sucedió? Matías preguntó. Ese comportamiento repentino fue bastante inesperado. No es nada. Al ver que todos la miraban con preocupación, Elsa juntó las manos y sonrió, indicando que no era nada grave. Por otro lado, el rey de los renos era diferente y comenzó a cantar de la nada. Sigue el sonido y ve a explorar. No te alejes demasiado, o te ahogarás. El rey de los renos cantó solo la primera línea, y Elsa, inconscientemente, se unió en la segunda, y luego, como si tuviera alguna intuición, continuó cantando. Donde el viento del norte se encuentra con el mar. Hay un río lleno de recuerdos para atesorar. Duerme pronto, mi querida, sin miedo. El río guarda todos los secretos. En las aguas profundas y cristalinas. Ahí reside tu camino y las respuestas divinas. Sigue su voz y sumérgete en lo profundo. Pero no te alejes demasiado en este mundo. Ella cantará para todos los que quieran escuchar. En su rincón, fluye la magia. Pero, serás capaz de afrontar tu miedo interior. Aceptar los secretos del río eterno. Donde el viento del norte se encuentra con el mar. Hay una madre con tantos recuerdos para atesorar. Ven, mi amor, vuelve a casa. Cuando todo está perdido, todo vuelve a su lugar. Elsa fue la primera en unirse, luego Anna también se unió, y finalmente, se transformó en un gran coro del pueblo Northuldra. En cuanto al rey Reno, quien lo inició todo, ya se encontraba en otro rincón comiendo zanahorias tranquilamente, mientras el hombre de arena estaba ocupado con un pudín. Su Alteza, usted es sin duda nuestra princesa. Esta es nuestra canción folclórica del norte, las madres siempre se la cantan a sus hijos. Y dijo Yelena emocionada, tomando la mano de Elsa con entusiasmo. Tos, tos. Matías tosió hacia un lado, Yelena le dirigió una mirada de desaprobación, pero finalmente soltó la mano de Elsa. Que esta es realmente la canción que mamá solía cantarnos. Anna dijo sorprendida. Entonces. No. Esta canción trata sobre Atuayan. ¿Recuerdas la leyenda? El llamado de los espíritus de la naturaleza. En otras palabras. Elsa apretó los puños con nerviosismo. En otras palabras, esa llamada proviene de Atuayan. Al sentir una mano grande y cálida que la cubría, Elsa miró a Al, que estaba a su lado y había terminado la frase por ella. Sintió una oleada de calidez en el corazón, y el gesto de apretarse las manos se transformó en tomar la mano de Al. ¿Atuayan? ¿Dices Atuayan? Pero eso es una leyenda, no se puede tomar en serio. Yelena estaba a punto de decir que no se podía tomar en serio, pero al ver al rey Reno y al hombre de arena, inmediatamente se calló. No es broma, el legendario rey Reno y el guardián estaban sentados allí, ¿cómo no iba a ser creíble? Dime, ¿me está llamando? Elsa murmuró en voz baja, tenía una extraña sensación. Su padre había oído esa voz antes, así que... No lo sabremos a menos que vayamos a verlo. Al sonrió, pensando para sí mismo que la trama finalmente estaba volviendo a encarrilarse. Capítulo 330. Entonces, ¿dónde está Atuayan? Anna expresó su duda. Eso. Yelena y los demás Northuldra estaban un poco avergonzados. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos el día anterior, jamás habrían creído esas leyendas. Tendrían aún menos idea de dónde estaba. Al ver su estado, Rapunzel fijó su mirada en el espíritu del fuego que estaba sobre el hombro de Anna, tratando de obtener alguna respuesta. ¡Ay! El espíritu del fuego dejó escapar un sonido perezoso y volvió a tumbarse, indicando que no tenía nada que ver con el asunto. Oigan. ¿Ustedes dos, saben dónde está Atuayan? Berta, siempre directa, preguntó inmediatamente al rey Reno y al hombre de arena, puesto que él había cantado la canción, debería saberlo. ¿Verdad? Blanca la reprendió con una mirada, indicándole que no fuera grosera. Al ver a Blanca así, Berta sonrió y le tomó la mano con ternura. Tú. Ante ese gesto, Blanca perdió las ganas de reprenderla, y el asunto quedó zanjado. TSK. Por otro lado, Anna finalmente encontró una oportunidad. Berta la escuchó y la miró con enojo, Anna no se contuvo y le devolvió la mirada. Sus miradas intercambiaron mensajes silenciosos, como si dijeran. Una mujer malvada y sin modales. Niño ignorante. ¿Y qué importa? Solo sabes mimar a tu hermana. Tú. Finalmente, ambos apartaron la mirada al mismo tiempo, sin mirarse el uno al otro. Pero la actitud orgullosa de Anna demostraba que había ganado esta ronda. Entre ellas, Rapunzel se percató de todo lo que sucedía y, al ver a la irritada Berta y a la orgullosa Anna, comenzó a reírse suavemente. ¿Qué días tan tranquilos como este son realmente maravillosos? Bien. El rey de los renos miró a Al con cierta vacilación. Está bien, si no puedes hablar, simplemente déjalo. Al dijo, algunas cosas no se pueden revelar directamente. En la jerga del mundo del cultivo, ¿eso sería como filtrar secretos celestiales? Sí, pero dicen que está en el norte. El rey de los renos asintió y ofreció una pequeña pista. ¿En serio? ¿Parece que el canto también viene del norte?
Elsa reflexionó detenidamente y se dio cuenta de que, debido a los nervios y la ansiedad, no se había percatado de ese detalle antes. Eso es todo, vámonos ahora mismo, dijo Ana, agitando los puños, llena de energía. Uf, ¿todavía falta mucho? Allá arriba en el cielo, Ana estaba sentada en el borde de la alfombra voladora, balanceando los pies, con expresión aburrida. No lo sé, pero últimamente el canto se escucha cada vez más claro, ¿verdad? Rapunzel dijo mirando a un lado. Elsa mantenía las manos juntas, siempre mirando hacia adelante. Al estaba a su lado, protegiéndola. Tras despedirse de los Northuldra en su aldea, se dirigieron al norte en la alfombra voladora. El rey Reno se marchó con el hombre de arena por alguna razón desconocida, y Matias y los demás se quedaron en la aldea esperando su regreso. Simplemente no se sabía si serían capaces de convivir pacíficamente. Aquí viene de nuevo. Ana dijo con impaciencia. Parecía que solo habían pasado 10 minutos desde la última vez. Parece que ya casi llegamos. Berta, que estaba de pie sintiendo el viento, miró hacia adelante y dijo de repente. Ana y Rapunzel se pusieron de pie inmediatamente para ver. Blanca y Elsa también se pusieron de pie lentamente. Una fina nube pasó y todos jadearon de admiración al ver, en la inmensidad del lago a lo lejos, una pequeña isla que parecía un refugio celestial. ¿Es ese Atuayan, el río que lo sabe todo? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 331. Hermano Al, mira, parece que hemos llegado, ¿eh? Ana se lo contó emocionada a Al, pero entonces se dio cuenta de que la alfombra voladora se había detenido. Ana miró a Al, confundida. Aquí todo sigue igual que antes, la alfombra voladora no funciona. Al explicó que, si bien Ana tenía el control de la alfombra, él también podía manejarla. Lo entendí. Ana habló consigo misma, cruzando los brazos. ¿Qué había allí? Rapunzel le preguntó a la persona que estaba a su lado. Nada, bajemos de aquí ahora mismo. Ana sonrió y dijo. Prepárense, vamos a sumergirnos. Entonces, dibujó ligeramente un círculo en el aire con la mano, y la alfombra comenzó a inclinarse, descendiendo rápidamente. ¡Guau! En serio, todavía le gusta jugar. Al sonrió y negó con la cabeza. Bueno, de todos modos no había peligro. Ana, baja el ritmo. Rapunzel gritó. Debido a la repentina aceleración, su cabello terminó arrastrándola hacia atrás, pero por suerte Berta la ayudó a sujetarla. Gracias. Sí. Me equivoqué. Perdóname, Rapunzel, sé que eres la mejor de todas. Ana juntó los dedos, implorando lástimamente perdón. En efecto, se marchó a toda velocidad sin decirle nada a nadie, fue su error, por eso ahora les pedía disculpas a todos, especialmente a Rapunzel, a quien había causado gran angustia. De acuerdo. Realmente no sé qué hacer contigo. Rapunzel finalmente la perdonó después de tanta insistencia. Después de todo, no había sido nada grave. Al otro lado, Al estaba recuperando la alfombra voladora, y Blanca se acercó. Esposo, ¿por qué? Tengo la sensación de que este lugar nos odia tan profundamente. Al intentó tantear a su alrededor, pero no notó nada inusual. Mi hermana tiene razón, no parece que este lugar nos reciba con los brazos abiertos. Berta asintió a su lado. Ana y Rapunzel se acercaron, y al oír eso, se miraron la una a la otra y dijeron. Sí, nosotros también tenemos esa extraña sensación. Al frunció el ceño al oír eso. Inconscientemente, sospechaba que alguien tramaba algo, pero por mucho que investigó, no encontró nada, todo era como si fuera natural. ¿Qué esperar? Al comprendió de repente un punto importante. El lugar donde se encontraban ahora, delante había un mar cubierto de nubes oscuras, y a lo lejos se divisaba Atuayan. Detrás de ellos, sin embargo, se extendía una hermosa puesta de sol. Este lugar no era el mismo donde, en la película original, Elsa expulsó a Ana a la fuerza. Parece que la trama de que cada uno siga su camino no ha cambiado aquí. Lo entiendo, solo podemos ir Elsa o yo. Al dijo. Au. DSHH. Hermano Al, mira, parece que nos están respondiendo, reaccionaron en cuanto hablaste. Cabe mencionar que Ana se había apropiado del espíritu del fuego y del espíritu del viento porque parecían mascotas adorables. Ahora parecían tener alguna utilidad. En cuanto al espíritu de la tierra, fue rechazado por ser demasiado feo. Espíritu de la tierra, yo, una deidad salvaje, he acabado en este estado deplorable. Pero entonces el marido y los demás tendrán que correr un riesgo. Blanca dijo con expresión preocupada, apoyando la barbilla en una mano. Hermana, no te preocupes. Nuestro esposo es el más poderoso de todos, sin duda regresará sano y salvo, ¿verdad, esposo? Al sonrió, aunque no dijo nada, fue la mejor respuesta. Bueno, entonces el marido debe traer de vuelta a Elsa sana y salva. Blanca se acercó y tomó la mano de Al, hablando en voz baja. Al les devolvió el apretón de manos y luego abrazó a cada una de las mujeres. Por cierto, ya puedes ir a la presa, cuando sea necesario, te diré qué hacer. Ahí es donde puedes ayudarnos. Al miró a las mujeres desanimadas y, recordando el final de la historia, dijo eso. Dado que es probable que la trama vuelva a encarrilarse, lo mejor es preparar el terreno con antelación. ¿Ir a la presa que construyó el abuelo? Pero, ¿de qué te serviría ir allí? Ana y Rapunzel preguntaron, Blanca y Berta también miraron a Al, confundidas. Ya conocían la historia de la represa gracias a Ana, pero ¿qué tenía que ver con los espíritus de la naturaleza? No te preocupes, lo sabrás cuando llegues. Al no dijo nada más, solo sonrió misteriosamente. Hermano Al, hermana, vuelvan sanos y salvos. Esposo, te estaremos esperando. Al, prometimos estar juntos para siempre, vuelve sano y salvo. Las mujeres se despidieron de Al y Elsa y se dirigieron hacia la presa. Tras alejarse un poco, se sintieron mucho más ligeros, miraron hacia atrás, orando en silencio en sus corazones. De acuerdo, vamos. Al sostenía la pequeña mano de Elsa a su lado, hablándole con dulzura. Sí. Sin decir muchas palabras, Elsa simplemente le apretó la mano con más fuerza. Ella no había dicho nada durante la despedida de Al con sus hermanas, porque ahora tendrían que afrontarlo todo juntos. El misterioso cántico resonó de nuevo.
Al emanó poder mágico de su mano izquierda, y Elsa dibujó un círculo con la derecha. Ante ellos apareció una escalera de hielo y nieve. Elsa asintió a Al, y ambos subieron los escalones al mismo tiempo, dirigiéndose hacia el mar. Detrás de ellos se extendía la espléndida puesta de sol, delante, el mar embravecido. Una pintura única e inigualable. Capítulo 332. Marido. Elsa llamó suavemente, con su pequeña mano aún sujetando firmemente la gran mano de Al. Detrás de ellos, la escalera helada se convertía en niebla y se disipaba. ¿Qué era? Respondió Al con cariño. Nada, simplemente tenemos que volver sanas y salvas para no defraudar las expectativas de nuestras hermanas. Por supuesto. Juntos, sin duda superaremos todos los obstáculos. Sí, ese es el poder del amor, dijo Elsa con seriedad. Al apenas pudo reaccionar a esa frase. Le tomó unos segundos recordar que, originalmente, aquello era un mundo de cuento de hadas. Escuchar algo así en ese contexto no le pareció tan extraño. Entonces, comencemos. Al contemplar el mar embravecido, Elsa reflexionó un instante y soltó la mano de Al. Se recogió el cabello, se quitó el ligero chal de los hombros y lo dejó en el suelo. Al se sintió algo impotente. Si este lugar no estuviera tan impregnado de elementos acuáticos, ya habría usado el elemento viento para llevarse a Elsa, sin tanto esfuerzo. Sin embargo, al final, tendrían que enfrentarse al espíritu del agua, el guardián, ¿no? Además, la incompatibilidad entre el fuego y el agua en su cuerpo dificultaba el control en ese momento, lo que complicaba las cosas. Parecía que esta vez tendría que confiar en la fuerza de Elsa. Sin otra alternativa, Al también se quitó parte del equipo, preparándose con ligereza como Elsa. Ambos se colocaron en la arena, intercambiaron una mirada y respiraron hondo al mismo tiempo. Luego, fijaron la vista al frente y corrieron a toda velocidad. Cada superficie que pisaban quedaba completamente congelada. La magia combinada de ambos aceleró la congelación del agua de mar, pero este era el dominio del espíritu del agua. Un simple truco suyo bastó. El mar helado se resquebrajó rápidamente, transformándose en pequeños bloques de hielo flotantes. Al darse cuenta de esto, ambos aceleraron aún más el paso. Llegaron rápidamente a un arrecife y escalaron con agilidad. Elsa dibujó un círculo con la mano derecha y apareció ante ellos un tobogán de hielo. Elsa bajó primero, dirigiéndose hacia Toallan. Al la siguió de cerca, si no se equivocaba, el siguiente paso serían las enormes olas. Como era de esperar, Elsa pronto se topó con olas gigantescas, cuyo sonido y presión eran aterradores. Sin pensarlo dos veces, Elsa desató su magia para congelar la ola. Sin embargo, su magia, de la que estaba tan orgullosa, falló misteriosamente por un instante, y la ola no se congeló. Al, que venía justo detrás, vio la mitad de la cabeza de un caballo emerger sutilmente del agua. Comprendió que el peligro era real, el mismísimo espíritu del agua había entrado en acción. Al ver a Elsa avanzar directamente sin temor al peligro, Al no dudó ni un instante y desató su magia de hielo con toda su fuerza. El objetivo era claro, el espíritu del agua oculto en la ola. Ola. El espíritu del agua fue tomado por sorpresa, y Al golpeó una de sus patas, que quedó completamente congelada, obligándolo a retroceder ligeramente. Elsa. Al finalmente llegó hasta Elsa. Al ver que la ola estaba a punto de golpearla, la levantó, creó una barrera protectora con el elemento viento y la lanzó hacia adelante. No. Volando por el cielo y atravesando las olas, Elsa vio con sus propios ojos como Al era engullido por el mar. Gritó desesperada. En las sombras, el espíritu del agua, con sus ojos blancos, miró a Elsa y luego a Al, con expresión pensativa. Capítulo 333. Esposo, gritó Elsa con todas sus fuerzas, sintiéndose desesperada en ese momento. Uf. Al instante siguiente, Al apareció en un punto sin olas. Respiró hondo y usó su magia para congelar la superficie del mar bajo sus pies, poniéndose de pie de nuevo. Hacía mucho que no me sentía tan vulnerable. Al se rió de sí mismo, parecía que necesitaba resolver rápidamente el problema de incompatibilidad entre los elementos agua y fuego. Al asintió a Elsa, indicándole que estaba bien. De verdad, me has dado un susto de muerte, murmuró Elsa, pero las lágrimas de alivio corrían por su rostro. En realidad, solo había estado demasiado ansiosa. Era solo una pequeña ola, ¿qué podía pasar? Y no te preocupes, ya voy, dijo Al, dando unos pasos hacia adelante. Crack, crack, crack. Se escuchó una sucesión de sonidos de hielo crujiendo. ¡Ay! La mirada de Al se agudizó. De repente, una piedra apareció en su mano y la arrojó contra una figura que se movía en el agua. Explosión de dragón. No. Elsa, a lo lejos, se dio cuenta de que Al estaba en peligro y corrió rápidamente hacia él. Ah, ¿cambió de objetivo? Con el rostro aún mojado, Al se dio cuenta de que el espíritu del agua había cambiado de objetivo y se dirigía hacia él. Eso era bueno, facilitaba las cosas. El espíritu del agua está completamente integrado con el océano. Solo mediante una observación minuciosa es posible notar la única diferencia. Aquella silueta parecida a un caballo era su verdadera forma. Al ver al espíritu del agua a punto de saltar de nuevo desde la superficie, Al sonrió. Si era así, que así sea. Plaf. Al otro lado, se escuchó un estruendo aún más fuerte, como si algo hubiera saltado del agua. ¿Qué? Las pupilas de Al se dilataron. De ese lado, una silueta azulada parecida a un caballo saltó repentinamente de la superficie. ¿No era ese el espíritu del agua? ¿Qué estaba pasando? Sin embargo, mientras Al estaba atónito, el agua frente a él estalló con un estruendo. ¿Había algo más? Al observar aquella silueta familiar que saltaba, Al no dudó y disparó un rayo de luz azul intenso desde la punta de sus dedos. El espíritu del agua huyó de inmediato, regresando al agua. Por alguna razón, presentía un peligro mortal proveniente de Al, como si un solo error pudiera significar el fin. Por eso había venido a ponerlo a prueba. ¿Alguien capaz de provocar tal sensación de crisis en una deidad salvaje? ¿Podría ser él el guardián? Por otro lado, Elsa se dirigía hacia donde estaba Al cuando, de repente, una enorme columna de agua se elevó a su lado. Instintivamente, se cubrió el rostro con las manos, dejando solo un pequeño resquicio de agua para ver lo que sucedía. Del centro del agua emergió un caballo. Se yergue majestuosamente sobre la superficie.
Que eso es, viento, fuego, tierra, agua, este es el espíritu del agua. Murmuró Elsa, haciendo la intuición al instante. Según las palabras del rey Rena, este tenía que ser el espíritu del agua entre los 4 guardianes. Aunque los espíritus del viento y del fuego habían seguido a Anna y a los demás, Elsa había logrado identificarlo. Simplemente no esperaba que, a diferencia de los otros 3, el espíritu del agua fuera 2. Al mismo tiempo, Al también se mostró sorprendido. Capítulo 334. Al pensó que la historia estaba retomando el rumbo, pero no se esperaba este pequeño cambio. Ya sospechaba que algo andaba mal cuando notó que solo había un gigante de tierra, pero no le dio mucha importancia, considerando normal que existieran pequeñas diferencias entre la realidad y la película. Sin embargo, el espíritu de la tierra pasó de tener 3 gigantes a 1, y el espíritu del agua se convirtió en 2. Fue todo muy repentino. Sin embargo, el espíritu del agua no le dio tiempo a Al para pensar. Durante siglos, su único objetivo había sido uno, detener a los invasores e identificar al espíritu del hielo. Así, el elegido podría regresar a Atoayan para desbloquear el círculo de los 5 elementos, lo que aumentaría los poderes de todos. Además, si el espíritu del hielo regresaba, seguramente habría una manera de que todos se liberaran del control de la gente de la luna. El espíritu del agua fijó sus brillantes ojos en Al, pensó que Al tenía más posibilidades de heredar la fortuna que Elsa. Si Al supiera esto, estaría dividido entre la risa y la frustración, ya que la protagonista era Elsa. Pero todo este tiempo, lo habían confundido con el heredero, ser invencible no es mi culpa. Por otro lado, Elsa se mostraba seria, pero mucho más tranquila que antes, pues vio que Al estaba bien. Con eso, pudo concentrarse en el espíritu del agua que tenía delante. Elsa se encogió de hombros, como si hubiera aprendido el gesto de Al. Sabía que para pasar necesitaba el reconocimiento del espíritu del agua, de lo contrario, no se rendiría. Y la forma de lograr que se rindiera era sencilla, derrotándolo. Sin embargo, Elsa se sentía un poco insegura. Había presenciado todas las batallas de Al contra las otras deidades salvajes y, conociendo el poder destructivo que implicaban, no sabía si estaría a la altura. Pero, al contemplar aquella isla aislada, sus ojos reflejaban pura determinación, tenía que ir a Atoayan. Al observar la imponente presencia del espíritu del agua y el poder de las olas, Elsa tomó una decisión. Con un ligero toque de su pie derecho, un muro de hielo emergió del mar. Al ver la acción de Elsa, el espíritu no bajó la guardia. Fijó su mirada en el muro de hielo, aunque no podía verla, intuyó que Elsa estaba en la superficie, justo detrás de él. No había rincón en aquel océano que no pudiera percibir. Ahí viene. El caballo alzó la cabeza, mirando hacia lo alto del muro. En ese instante, sintió que Elsa había salido del agua, la única explicación era que había saltado. El espíritu del agua golpeó con sus cascos y una ola lo elevó, tenía la intención de enfrentarse directamente a Elsa. Sin embargo, crack, crack. De nuevo el sonido del hielo rompiéndose. El muro que teníamos delante se hizo añicos, y una elegante silueta saltó desde el centro. ¿Qué? El espíritu se quedó atónito. ¿Quién más que Elsa saltaría en ese momento? Pero, ¿cómo? ¿Se fusionó con el hielo? El espíritu del agua tuvo un recuerdo fugaz. Parecía ser el método que el espíritu del hielo le había indicado hacía tiempo para someterlo fácilmente. Claro que no era tan sencillo. El paso crucial para someter al espíritu del agua era. Jin. Al darse cuenta de que algo andaba mal, el espíritu intentó girar para escapar, pero era demasiado tarde. Lo que le esperaba era la contención de Elsa. Capítulo 335. Mientras Elsa lidiaba con uno de los espíritus, Al no se quedaba quieto. Como si existiera una conexión mental, los dos espíritus atacaron casi simultáneamente. Elsa usó el muro de hielo para bloquearlo, mientras que Al permaneció en la superficie del agua, observando al espíritu con una sonrisa. De repente, el espíritu se movió, sumergiéndose en el mar, que era su dominio. Al cerró los ojos, observando en silencio su entorno, detrás. Al se lanzó hacia adelante y disparó un rayo de dragón hacia atrás, ¿nada? Al ver el agua hirviendo y convirtiéndose en vapor, pero sin rastro del espíritu, Al se sorprendió. No. Permaneció inmóvil en el mismo lugar. Sintió peligro. Al, corriendo hacia adelante, terminó justo donde el espíritu había estado antes. Este emergió con un estruendo, saltando bajo los pies de Al, agarrándolo y arrastrándolo bajo el agua. Allí, podría derrotar definitivamente a Al. Al no entró en pánico cuando lo arrastraron. Aunque la incompatibilidad entre el agua y el fuego le impedía manipular esos elementos y no podía usar grandes cantidades de hielo, con su magia actual, incluso sin usar todo su poder, podía dominar al espíritu como lo había hecho Elsa en la película original. ¡Hola! Y gritó el espíritu con entusiasmo. Había confinado los elementos del agua alrededor de Al. Sin su permiso, Al jamás volvería a la superficie, así podría agotarlo. El plan del espíritu era bueno, pero se enfrentaba a alguien más aterrador que el espíritu de hielo original. El espíritu ansiaba vengar el susto que Al le había dado antes. En un ataque, alzó sus pezuñas para golpear el pecho de Al, un golpe mortal. Sin embargo, Al sonrió, solo temía que el espíritu no se acercara lo suficiente, lo que dificultaría la maniobra, pero ahora. Al ver la sonrisa de Al, el espíritu presentía instintivamente que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde, no podía detenerse. Ante sus ojos incrédulos, Al le sujetó las pezuñas, imposible, estaba atrapado por el agua. El espíritu no lo entendía, y nadie respondía, pues ahora era el turno de Al de contraatacar. Al sentir sus pezuñas atrapadas, un miedo profundo lo invadió, imposible, como podía un mortal. Antes de que pudiera comprenderlo, una sensación escalofriante emanó del lugar donde Al lo sostenía. Una luz azul brillante atravesó el agua. Desde donde Al sostenía al espíritu, comenzaron a resonar sonidos sutiles. El espíritu sintió como los elementos de agua en su cuerpo desaparecían rápidamente y su capacidad para controlar el agua externa disminuía. Antes de que pudiera evaluar la situación, Al dio una pirueta y se subió a su lomo. ¿Qué? ¿Cómo puede cabalgar sobre mi forma fluida? El espíritu intentó fusionarse con el mar de nuevo para deshacerse de Al, pero se dio cuenta de que ya no podía cambiar de forma. Entonces, notó que su cuerpo se estaba congelando, esto es, hielo. El espíritu entró en pánico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Podría ser él realmente el espíritu de hielo?
El espíritu aún se negaba a creerlo, pues no sentía el aura de su propia especie en su interior. Desconsolado, saltó del agua con alacuestas, corriendo hacia las olas más grandes, intentando derribarlo, pero su método estaba condenado al fracaso. Pues en las manos de Al ya se había formado una brida hecha de magia de hielo. Capítulo 336. Mientras Al estaba a punto de domar su espíritu, retrocedamos un poco en el tiempo. Imposible, imposible, ¿cómo podría alguien montarme? El espíritu no podía creer que el control de Elsa sobre la magia hubiera llegado a ese nivel. Ya no usaba agua, sino que manipulaba el muro de hielo que había creado antes, haciéndole creer que estaba encima, cuando en realidad había atravesado el hielo. El espíritu se movía frenéticamente de arriba a abajo. Elsa experimentó lo mismo que Al. De repente, fue arrastrada al fondo del mar sin previo aviso. Casi se atragantó, pero reaccionó rápidamente y contuvo la respiración. ¿A dónde se había ido? Elsa se dio cuenta de que sus manos, que antes habían sujetado el cuello del espíritu, ahora solo contenían agua sin fin. Abrió los ojos y miró a su alrededor, encontrándose con la mirada orgullosa y pálida del espíritu no muy lejos. Como burlándose de la impotencia de Elsa, un relincho resonó. Un pequeño remolino de agua apareció de la nada, con Elsa en el centro. Ah, así que es así, pensó Elsa. El espíritu del agua no tenía ese nombre por casualidad. Recordó a los otros tres con los que se había encontrado. El espíritu del viento, que usaba bestias de viento para atacar y controlaba tornados, el pequeño espíritu del fuego, que emitía llamas de alta temperatura y las controlaba con precisión, e incluso el espíritu de la tierra, que manipulaba el suelo. Todos tenían algo en común, el control elemental. El espíritu del viento gobernaba el viento, el espíritu del fuego era amigo de las llamas y el espíritu de la tierra manejaba la tierra a su antojo. Esto estaba relacionado con sus nombres. En otras palabras, el poder del espíritu del agua también requería un suministro infinito de agua. Pero, ¿y si no hubiera agua disponible para él? Elsa sonrió levemente. Incluso en medio del torbellino, no sentía miedo. Por alguna razón, el espíritu no parecía querer matarla. Esa acción parecía simplemente una muestra de insatisfacción por haber sido creada. Comparado con el tornado del espíritu del viento bajo influencia maligna, ese poder era insignificante. Mientras el espíritu se jactaba fuera del torbellino, pensando que podría atrapar a Elsa por un tiempo para ir a ayudar a su compañero. Crack, crack, una luz azul brilló y la canción de batalla resonó. Una magnífica escultura de hielo con forma de remolino emergió del mar, durando apenas 3 segundos antes de volver a su estado líquido y caer del cielo. Una lluvia torrencial cayó sobre el mar, lo cual no pareció extraño bajo el cielo nublado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El espíritu giró la cabeza, intentando localizar a Elsa. ¿Qué? Al oír el ruido a sus espaldas, el espíritu intentó darse la vuelta, pero ya era demasiado tarde. Vio que Elsa ya estaba montada sobre su espalda. Ella aplicó fuerza con las manos y, rápidamente, el espíritu sintió que perdía el control sobre el agua, como era posible. Sus ojos se llenaron de asombro, solo el espíritu del hielo podía hacer esto. Capítulo 337. Ahora, el espíritu del agua, en perfecta armonía, se está derrumbando innegablemente. La razón, naturalmente, son las personas en sus respectivas monturas. Una ya ha alazado la cabeza del caballo, mientras que la otra acaba de materializar su propia cuerda. La comunicación mental entre los dos espíritus del agua fue algo así. Espíritu del agua 1. Oye, este tipo que está a mi lado es el jefe espíritu del hielo. ¿Puedes resolver el problema de allí? Espíritu del agua 2. ¿Por qué tengo la sensación de que lo que está aquí conmigo es el jefe espíritu del hielo? Sin embargo, Elsa y Al no les dieron más oportunidad de conversar, actuando como si también poseyeran una sintonía mental mutua. En el instante en que alazó el cuello del espíritu del agua, Elsa hizo lo mismo inmediatamente después. Así, los dos nobles caballos, o mejor dicho, los dos dioses salvajes, como los caballos comunes del mundo mortal, fueron estrangulados por riendas hechas de magia de hielo. Emitiendo relinchos y rugidos de indignación, comenzaron a correr frenéticamente sobre la superficie del agua, tratando de deshacerse de sus jinetes. Aunque en aquel momento no podían controlar el elemento agua, sabían exactamente cuándo y dónde llegaría una gran ola, y galopaban precisamente en esa dirección. Eran extremadamente traicioneros, abandonando cualquier vestigio de dignidad como dioses salvajes. Tos, tos. Elsa se atragantó con un poco de agua y aflojó ligeramente el agarre. Justo cuando el espíritu del agua pensó que podría escapar, ella volvió a sujetar las riendas con firmeza. Ríndete y para. Necesito descubrir cuál es esa canción que me llama. Qué persistente, pensó el espíritu del agua. Si su cuerpo no estuviera congelado, seguramente invocaría una ola aún mayor para golpear a Elsa. Por otro lado, Al estaba mucho más relajado que ella. No porque el espíritu del agua fuera débil o le facilitara las cosas, sino porque Al tenía más experiencia y sabía cómo neutralizar mejor sus artimañas. Esto dejó al espíritu del agua bajo su mando sumamente triste, sintiéndose como un perro al que sacan a pasear. Sin otra alternativa, los hermanos espíritu del agua se comunicaron mentalmente en silencio. En cuestión de segundos, como si hubieran tomado una decisión, se lanzaron el uno contra el otro para chocar de frente. Pretendían usar el impacto para romper el hielo que los ataba. Una vez libres de esta restricción, al regresar al agua, serían como peces que vuelven al mar o pájaros al cielo. Podrían actuar a su antojo. Al comprender la intención, Elsa intentó tirar de las riendas para detener el avance, pero el espíritu del agua estaba usando todas sus fuerzas para liberarse y no se dejaría detener tan fácilmente. Pero siempre hay una excepción. Mientras el espíritu del agua celebraba que Elsa no pudiera detenerlo, notó que el otro espíritu había sido arrastrado por Al, desviándose de su trayectoria original. Peor aún, si seguía avanzando, además de no poder liberarse como había planeado, podría quedar atrapado en una situación aún peor. El espíritu del agua intentó detenerlo de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Al lo esperaba con una sonrisa. Ante la mirada desesperada de la criatura, Al saltó del lomo del otro espíritu, dio una voltereta perfecta y lo apartó con fuerza. Así, Al quedó con un pie sobre el lomo del espíritu que estaba debajo de Elsa y el otro sobre la montura que acababa de arrastrar, tomando las riendas de las manos de Elsa. Tirando con fuerza, Elsa se puso de pie y ayudó a Al con las dos cuerdas. En aquel entorno hostil, la escena recordaba vagamente a la película Titanic, lo cual resultaba bastante curioso. ¿Suplicando clemencia?
¿O has decidido rendirte? Al sentir que el aura de los espíritus se debilitaba y recibir un mensaje de rendición, Al sonrió, sintiendo un inmenso alivio. Después de todo, finalmente había completado una misión. Capítulo 338. Din. Enhorabuena al anfitrión, has completado la misión 1, domando a los espíritus de la naturaleza, viento, fuego, agua y tierra. Recompensa, alas elementales y 40.000 monedas mágicas. Al oír el mensaje, Al contuvo su emoción y le devolvió las riendas a Elsa. Muy bien, los dos espíritus del agua finalmente se han rendido. Vámonos, dijo Al, sonriendo a Elsa. Luf. Vámonos. Elsa suspiró y volvió a sonreír. Los dos espíritus, comprendiendo la orden, se dirigieron rápidamente hacia la isla central. En ese instante, el cielo se tornó de un azul intenso, transmitiendo una sensación de paz e incluso cierta belleza estética. El cielo nublado y las densas nubes no eran más que artimañas de los espíritus para ahuyentar a los intrusos. Ahora que habían decidido servir a Al, habían anulado todos esos engaños. Sujetando las riendas con una mano y con la otra firmemente entrelazada, Al y Elsa se dirigieron hacia el misterioso lugar. Sin embargo, los espíritus del agua que estaban abajo no sabían qué hacer, ya que teóricamente solo el espíritu del hielo podía entrar allí, pero ahora llevaban a dos personas. Hablaron en privado. Espíritu del agua 1, ¿qué hacemos? Hemos traído a dos personas a la vez. Espíritu del agua 2, no lo sé. El viejo jefe dijo, antes de irse, que si encontrábamos a alguien que pudiera derrotarnos usando magia de hielo, esa persona sería quien recibiría su herencia. Espíritu del agua 1, pero ambos nos derrotaron por separado. Y sus métodos fueron idénticos. Espíritu del agua 2, ¿acaso el jefe nos consideraba hermanos y dividió la herencia entre dos personas? Espíritu del agua 1, oye, parece posible. En fin, llevémoslos allí. El jefe dejó algunos desafíos en el camino. Espíritu del agua 2, está bien, así son las cosas. ¿Qué dirá la diosa de la sabiduría? A decir verdad, incluso me gustaría que ambas fueran las jefas. Hace mucho que no lucho con tanto entusiasmo. Mientras los hermanos conversaban, Al y Elsa se acercaban cada vez más a la misteriosa tierra. Ana. Ve despacio, espéranos. Mientras Al y Elsa se enfrentaban a los espíritus del agua, el grupo de Ana, que se había separado previamente, siguió el consejo de Al y se dirigió hacia la presa. En cuanto supo que vería el regalo que su abuelo había dejado como símbolo de amistad para la gente del norte, Ana no pudo esperar. La escena mostraba a Ana saltando delante y a Rapunzel intentando alcanzarla, exhausta, justo detrás. Hermana, ¿crees que el marido y Elsa? Xiaoin, tenemos que confiar en él. Si no fuera por él, ya nos habrían utilizado a ambos. Xiao Bai tomó la mano de Xiaoin, quien estaba muy preocupada, y le sonrió dulcemente para tranquilizarla. Al recordar la imponente figura de Al cada vez que se enfrentaban al peligro, Xiaoin sintió paz y recuperó la confianza en sí misma. Ana, chicos, vengan a ver esto. Rapunzel, llamando a Ana, se detuvo de repente y saludó con la mano a Xiao Bai y Xiaoin, señalando la playa que estaba justo delante. Ana, al oír la llamada, finalmente volvió la vista. Rapunzel miraba fijamente algo en la arena, Ana siguió su mirada con curiosidad. ¿Qué pasó? Xiaoin y Xiao Bai llegaron rápidamente al lado de Rapunzel. Después de las batallas anteriores, sabían que los dos no tenían mucha fuerza en el combate, así que se apresuraron a protegerlos. Ahí, había algo mágico flotando hace un momento, y luego, desapareció. Rapunzel señaló un objeto que parecía un naufragio en la arena, explicándoles a los demás. ¿Estás segura de lo de la levitación mágica? Xiao Bai frunció el ceño. Al había advertido que este viaje no sería fácil, pero ella no esperaba encontrarse con algo así tan pronto después de separarse de él. Sí, estoy segura. La fluctuación apareció varias veces, así que pude sentirla. Creo que Ana también debió sentir algo, podemos preguntarle, dijo Rapunzel con seguridad. Xiao Bai y Xiaoin, al ser de otro sistema, no podían sentir estas fluctuaciones. Un momento, ¿qué le pasa a esa chica?, preguntó Xiaoin, notando que Ana actuaba de forma extraña, y fue a ver qué ocurría. Más allá de las bromas habituales, los momentos críticos exigían seriedad. Ana llevaba un buen rato de pie en absoluto silencio, lo cual era lo opuesto a su habitual carácter animado. Niña testaruda. Ana. ¿Qué te pasa?, preguntó Xiaoin, acercándose lentamente, pero no obtuvo respuesta. Xiao Bai y Rapunzel la siguieron de cerca. Ana. Al llegar junto a ella, notaron que su mirada estaba algo perdida. Xiaoin entró en pánico. Parecía un hechizo de posesión de alma. ¿Cómo era posible? Xiaoin, espera, tal vez no sea eso. Xiao Bai, que provenía del mismo mundo que Xiaoin, sabía lo que ella estaba pensando, pero observó que el estado de Ana era diferente al de un alma poseída. Entonces, ¿qué es, Xiaoin estaba a punto de hablar, pero Ana la abrazó repentinamente, tomándola por sorpresa. ¿No pienses que estoy llorando? Xiaoin se dio cuenta de que Ana estaba sollozando en sus brazos. ¿Qué pasó? Al ver a Ana así, Xiaoin finalmente mostró una preocupación genuina. Papá. Mamá, estaban realmente vivos. Capítulo 339. ¿Qué? Aunque el sollozo de Ana era bajo, se oyó con suficiente fuerza como para que todos lo escucharan. Rapunzel apenas podía creer lo que oía, y Xiaoin y Xiao Bai intercambiaron miradas de sorpresa. Se conocían desde hacía tiempo y sabían la historia de los padres de Elsa y Ana. Tras el naufragio durante la tormenta, todos creyeron que habían muerto, pero Elsa y Al insistieron en que podrían estar vivos. Los demás pensaron que se trataba simplemente de una forma de evadirse emocionalmente de la dura realidad, pero al ver la reacción de Ana, se dieron cuenta de que tal vez estaban equivocados. Ana, ¿qué has averiguado? Después de que Ana se calmara un poco, Xiao Bai preguntó en voz baja, temiendo que volviera a llorar. Ana no respondió de inmediato. Miró a Xiaoin, quien estaba visiblemente preocupada, se apartó rápidamente de su abrazo con un gemido y respondió. Y ese barco es el mismo en el que partieron mis padres, no me cabe la menor duda, dijo Ana, con la voz temblorosa por la emoción, pero ya sin el derrumbe que había sentido antes.
Siempre habían creído que el rey Agnar no había muerto. ¿Acaso no era esta la prueba definitiva? Pero no fueron al Mar del Sur. ¿Esto es el norte?, preguntó Rapunzel. La sonrisa de Anna se desvaneció. Empezó a dudar si había alucinado. Ahora no importa. Sea como sea, vamos a ver primero. Al ver que el ánimo de Anna decaía de nuevo, Xiaoin intervino rápidamente. Aunque no sabía cómo lidiar con la terquedad de Anna, no podía abandonarla. ¿Y ahora? Anna se frotó las manos nerviosamente, sin el valor suficiente para afrontar la verdad. Claro, no quieres saber qué pasó realmente. Rapunzel le tomó la mano y dijo. Yo, por supuesto que quiero, pero... ¿Pero qué? ¿Tienes miedo, cobarde? Al ver la vacilación de Anna, Xiaoin usó la psicología inversa. ¿Quién es la cobarde? No creas que puedes decir lo que quieras solo porque me dejaste abrazarte. Yo, Anna, no le tengo miedo a nada, vamos. Irritada, Anna arrastró a Rapunzel hacia la playa. Nunca pierdes la oportunidad de molestar a esa chica. Xiao Bai se acercó a Xiaoin sonriendo. Por fin tengo una hermana pequeña, ¿qué tiene de malo molestarla un poco? Xiaoin levantó la barbilla con orgullo. ¿En serio? ¿Acaso te traté así en el pasado? Por supuesto. Jaja. Al ver a Xiao Bai reírse, Xiaoin se dio cuenta de que había caído en una trampa e intentó replicar. De acuerdo, bajemos. Las dos chicas ya están lejos. Con las palabras de Xiao Bai, Xiaoin dejó de insistir y corrió con ella para alcanzar a Anna y Rapunzel. Sí, es este, no me equivoqué. Este es el barco de papá. De pie frente a los restos del naufragio, Anna afirmó categóricamente al grupo. ¿Pero por qué estaría yo aquí? Rapunzel seguía sin entender. No lo entenderemos si nos quedamos aquí parados. Subamos y veamos, interrumpió Xiaoin, guiándolos hacia el interior del barco. Anna asintió con determinación y lo siguió, con Rapunzel y Xiao Bai muy cerca. Capítulo 340. Sí, este es, sin duda, el barco de papá. Al abordar, vieron en una pared un mapa de navegación que mostraba la ruta desde Arendelle hasta el bosque del norte, junto con símbolos reales. No cabía duda, era el barco de la expedición. Pero la pregunta persistía, ¿por qué el rey Agnar había mentido a todos, diciendo que se dirigía al sur, cuando en realidad había venido al norte? Al adentrarse en tierra firme, solo encontraron destrucción. Nada permanecía intacto, la madera del casco, tras años sumergida, parecía a punto de desmoronarse. Pero nada de eso era lo más importante. Anne. Rapunzel, preocupada por Anna, fue la primera en seguirla. Estaba a punto de decir algo, pero vio una lágrima rodar por la mejilla de Anna, quien miraba fijamente lo que había detrás de una puerta, como si algo impactante hubiera ocurrido. Rapunzel también miró. Esto fue un momento trascendental para Anna. Si Elsa hubiera estado allí, también se habría conmocionado. Detrás de ellos, Xiao Bai y Xiaoin, con su aguda vista, ya habían visto la escena antes de acercarse y suspiraron. Siguiendo la sugerencia de Xiao Bai, no fueron inmediatamente a consolar a Anna, en cambio, comenzaron a buscar información útil entre los escombros. Descubrir la verdad sería el mayor consuelo para Anna. Los misterios resueltos traen paz. A pesar del estado del barco, algo siempre logra sobrevivir al paso del tiempo por pura suerte. El silencio era absoluto, Anna no gritaba ni lloraba como una niña, sino que se mostraba extrañamente tranquila. Rapunzel, al ver que instintivamente estaba a punto de cruzar los brazos, señal de un colapso emocional, la abrazó por los hombros. Anna simplemente apoyó la cabeza en el hombro de Rapunzel, dejando que las lágrimas cayeran. Por primera vez, Rapunzel vio llorar de verdad a aquella fuente inagotable de alegría. Delante, en el centro de la sala, había una escultura de hielo que representaba a dos figuras familiares. Aunque nunca los habían conocido en persona, Al había usado magia en el bosque para proyectar recuerdos del pasado a través del agua. Si bien la escultura representaba figuras adultas, cualquiera reconocería al rey Agnar y a la reina Iduna. A diferencia de la estatua en el bosque, que representaba a la niña salvando al niño, esta escultura en el centro de la sala representaba a la pareja rodeada de olas de hielo. Como si el barco estuviera siendo engullido justo antes de la tragedia. Esta imagen impactó profundamente a Anna. Hasta entonces, vivían con la esperanza alimentada por los sentimientos de Al y Elsa, lo que les impedía centrarse únicamente en el dolor. Pero ¿y si todo hubiera sido una ilusión? ¿Y si se hubieran engañado a sí mismos? Rapunzel comprendía lo que Anna sentía, pero no podía expresarlo con palabras porque no había experimentado ese dolor en concreto. Perder a los padres ya es terrible, pero que la esperanza de que sigan vivos se vea destrozada por la realidad es un golpe devastador. Xiaoin y Xiao Bai comprendieron profundamente ese dolor y se centraron en encontrar algo que diera un final digno a esa tragedia. El silencio se prolongó durante mucho tiempo. El hombro de Rapunzel estaba empapado, pero Anna finalmente se enderezó, observando atentamente cada detalle de Agnar e Iduna. Quería inmortalizarlo para siempre. Vamos. Esas fueron las primeras palabras de Anna, pronunciadas con una calma que casi lastimaba el corazón de cualquiera que las escuchara. Lo encontré. Hay un compartimento secreto aquí. A la llamada de Xiaoin, Xiao Bai corrió hacia ella. Los ojos de Anna brillaron sutilmente y caminó hacia allí, paso a paso, bajo la atenta mirada de Rapunzel. Auge. A diferencia de la versión original, donde Anna sabía cómo abrir el compartimento, Xiaoin usó la fuerza bruta controlada para entrar al escondite. ¿Qué podrían haber escondido allí el rey y la reina con tanto cuidado? Capítulo 341. Este es un compartimento secreto impermeable. Anna se acercó a Xiaoin, observando el compartimento ya abierto y el pergamino que reposaba silenciosamente en su interior. Habló en voz baja, con la mirada perpleja mientras examinaba el pergamino. Probablemente contenía la verdad sobre todo, pero dudó. ¿Y si la realidad era aún más cruel de lo que imaginaba? El corazón de Anna ardía de angustia, sentía miedo y no quería afrontar lo que estaba por venir. Xiaoin se hizo a un lado, consciente de la importancia de ese momento para Anna, así que no hizo sus bromas habituales. Hermana Elsa. Hermano Al. Anna giró ligeramente la cabeza, mirando a la dirección de donde habían venido. ¿A qué se enfrentaban en ese momento? ¿Sufrirían la misma angustia? Volvió a mirar el pergamino, fijando la vista en él. Su cuerpo tembló levemente.
Sabía que al contarles la noticia a Elsa y Al, ellos también sufrirían, pero primero necesitaba tranquilizarse para poder consolarlos después. Está decidido. Mis padres ya no están y no puedo ser una carga. Anna, sé fuerte. Respiró hondo y, bajo la mirada de las otras 3 mujeres, buscó el pergamino en el compartimento secreto. No había temblor ni miedo, estaba preparada para afrontar cualquier cosa. Sus ojos reflejaban pura determinación. Podía hacerlo, sin duda lo haría. ¡Ey! Rapunzel intentó intervenir, pero Xiao Bai la detuvo, negando con la cabeza, dejando a la joven simplemente observando en silencio. Tras un suspiro, Anna cogió el pergamino, cerró los ojos, respiró hondo otra vez y abrió lentamente la piel de oveja. Al abrir los ojos para comprobar el contenido, se quedó boquiabierta, sorprendida. ¿Es este Atoayan? Al llegar a la isla central, Elsa desmontó de su caballo, el espíritu del agua, observando la pequeña isla que recordaba a la edad de hielo. Preguntó sorprendida. Probablemente sí. Al también desmontó de su caballo, y ambos espíritus del agua se fundieron de nuevo en el mar, observando la situación. Aunque la película no mostraba muchas escenas de Atoayan, Al podía percibir claramente una poderosa fuente de magia en las profundidades de aquel lugar. Justo cuando Elsa estaba a punto de hablar, el canto comenzó de nuevo. Ja, 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 ja. ¿Otra vez? Así que eso fue todo. Ja, 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 ja. Mientras Al estaba absorto en sus pensamientos, no se percató de que los ojos de Elsa comenzaban a adquirir un tono blanco glacial. Cuando ella empezó a correr y su voz se mezcló con aquel sonido misterioso, se dio cuenta de que algo andaba mal. Maldita sea, en este lugar no funciona ninguna magia excepto la magia de hielo. Desde que entró en esa zona marítima, Al aún podía usar su propia energía, pero en esa isla, solo el hielo funcionaba. Sonrió con autocrítica, dándose cuenta de que todavía no era lo suficientemente fuerte como para superar tal limitación. Sin otra opción, siguió a Elsa de cerca, manteniéndose cauteloso por si la trama cambiaba. ¡Huelsa! ¡Huelsa! Al intentó llamarla mientras corría. Alcanzarla debería haber sido fácil, pero por alguna razón, su velocidad seguía aumentando. Encontró la entrada a Atoayan, una discreta cueva de hielo, y se deslizó directamente a través de ella usando magia. Al la siguió de cerca, consolándose al notar que la trama seguía un camino conocido. Sin embargo, al terminar el tobogán, Al se dio cuenta de que Elsa había desaparecido. No podía verla ni oír su voz. ¿Era una ilusión? Comprobó que no lo era. La canción resonó de nuevo en sus oídos, pero esta vez, un rayo de luz atravesó rápidamente la pared de hielo junto a él. ¿Era una guía, una trampa o un accidente? Muchos pensamientos cruzaron por la mente de Al, pero como la trama era diferente, no tuvo más remedio que seguir la luz. Siguiendo el rayo a lo largo de la pared, Al destruyó varios obstáculos con magia de hielo y congeló lagos interiores, pero no encontró rastro de nadie. Finalmente, la luz lo condujo a una magnífica puerta de hielo y se desvaneció. Sin importarle lo que hubiera dentro, Al decidió entrar. Tan pronto como se acercó, la puerta se abrió automáticamente, como si le diera la bienvenida. Dentro, todo estaba oscuro, excepto un detalle. Capítulo 342. En el centro había un trono de hielo que emanaba un resplandor radiante que destacaba en la oscuridad. Al sintió una ligera inquietud al notar que, salvo por el material, el trono era una copia exacta del trono del salón principal del castillo real. No pudo evitar quejarse mentalmente de la falta de originalidad en el diseño. Sin embargo, el tiempo apremiaba y no sabía dónde estaba Elsa ni si corría peligro. Sabía que la voz lo había traído allí por una razón y que ese lugar guardaba la clave para encontrarla. Entró en el espacio y la puerta se cerró tras él sin previo aviso. Al se puso en alerta de inmediato. Aunque la tenue luz del trono lo iluminaba, la oscuridad era peligrosa. Por suerte, la oscuridad duró solo un instante. El lugar se iluminó de nuevo y Al notó una figura proyectada a su alrededor. Era la reina Iduna, su madre adoptiva. La proyección parecía mirarlo, pero al mismo tiempo miraba al vacío, lo cual era extraño. Al empezó a preguntarse por qué la disposición del lugar era tan similar a la que él se enfrentaría, solo que en lugar del círculo mágico estaba el trono. ¿Era un piso superior o inferior? Además, si su yo del futuro ya los había salvado, ¿por qué estaba esa proyección que parecía un mensaje de despedida? Se sentía confundido, pero confiaba en que su yo del futuro no fallaría. ¿Es el pequeño Al? ¿O la pequeña Elsa? Todas las dudas se desvanecieron cuando la proyección de Iduna comenzó a hablar. Sabía que vendrían. Dijo que, sin importar quiénes fueran ni cuánto tiempo hubiera pasado, finalmente los había estado esperando. Explicó que cualquiera que pudiera oír su llamado, ya fuera Elsa, Al o sus descendientes, tendría una conexión con ella. Entonces reveló algo impactante: no habían muerto. Al sintió una punzada en el corazón. Eso bastaría para darles una respuesta a Elsa y Anna. Lo que no sabía era que Anna ya creía haber descubierto la verdad. La proyección continuó explicando que no podían regresar en ese momento porque estaban pasando por algo difícil de comprender. Se disculpó con sus hijos y les dijo que regresarían tan pronto como todo terminara. Finalmente, les indicó que les había dejado allí lo que debían heredar. La imagen desapareció y Al se sorprendió. ¿Por qué los misterios parecían aumentar en lugar de disminuir? ¿Qué podría estar atrapándolos? ¿Acaso incluso su yo futuro estaba atrapado en esa situación? Miró al techo, como si intentara enfrentarse a una entidad poderosa. ¿Había subestimado la situación? Al negó con la cabeza, decidiendo concentrarse en encontrar a Elsa. Tras desvanecerse la imagen, todas las luces se apagaron de nuevo, excepto la del trono, que reveló su verdadero brillo. Capítulo 343. El trono resplandecía tanto que una persona común podría perder el conocimiento, pero Al no era una persona común. Sentía que aquel lugar estaba reservado para él y que sentarse allí sería la única manera de encontrar a Elsa. Caminó y se sentó lentamente. Un crujido resonó y Al sintió alegría, pero inmediatamente se sobresaltó al sentir que el hielo bajo sus pies comenzaba a agrietarse y desmoronarse. Su alegría provenía del hecho de que las restricciones a su magia habían desaparecido. Recuperó su poder original y sintió que dominaba los 5 elementos aún más profundamente. ¿Era una herencia o un reconocimiento? Al usó las alas elementales para levitar. Este objeto recién adquirido contenía el poder de los 5 elementos y solo podía pertenecer al maestro de los espíritus.
Se dio cuenta de que había sido un ritual de transferencia de poder. Los bloques de hielo que cayeron no tocaron fondo, sino que desaparecieron, revelando un enorme espacio debajo, con una disposición idéntica a la anterior, salvo por el círculo mágico de los 5 espíritus en el centro. El símbolo del espíritu de hielo estaba ahora completo, lo que indicaba que Elsa había despertado su forma elemental. Al sintió que podía invocar ese círculo mágico con un simple gesto. Extendió la mano derecha, y el símbolo en el suelo brilló intensamente, se desprendió y voló hacia su muñeca, encogiéndose hasta desaparecer sin dejar rastro. No era una habilidad del sistema, sino un poder propio de ese mundo que ahora comprendía a la perfección. Alzó la vista, donde antes se encontraba el trono, y recordó la expresión expectante de la reina Iduna en la proyección. A la señora todavía le gusta burlarse de mí, pensó Al, sacudiendo la cabeza y comentando las travesuras de la reina. Se marchó con ligereza, sintiendo el calor de los lazos familiares como algo reconfortante. Capítulo 344. Tenemos que llegar rápido a la presa, lo que dijo el hermano Al es sin duda cierto. De pie sobre la palma de la mano del espíritu de la tierra, Ana pronunció estas palabras. Parecía mucho más madura que antes. Rapunzel estaba a su lado, dividida entre la alegría y la preocupación. Minutos antes, Ana había abierto el pergamino que contenía la supuesta verdad, pero parecía vacío. Sin embargo, en la esquina inferior había una pequeña nota que decía que solo la heredera de la magia del hielo podía abrirlo. Era la letra de su madre. Ana se quedó pensativa mientras Rapunzel la observaba con curiosidad y las otras dos mujeres permanecían en silencio detrás de ellas. Al guardar el pergamino, los ojos de Ana brillaron con determinación. Quizás sus padres sí estaban bien. Al igual que Elsa y Al, sintió que no habían muerto. Se secó las lágrimas y se puso de pie, decidida a ir al lugar que Al le había indicado, convencida de que necesitaba ayuda. Ana. Preocupada estaba Rapunzel. Tranquila, vamos a donde dijo el hermano Al, dijo Ana sonriendo a Rapunzel. Ana parecía diferente. Xiao Bai y Xiao Yin también se sorprendieron por el repentino cambio, pero comprendieron la situación. Xiao Bai se dio cuenta de que la inocencia de Ana estaba dando paso a una fuerza que recordaba a Elsa. Era una transformación espiritual. Dejaron atrás el naufragio y se encontraron con un espíritu menor de la tierra, que los guió hacia la presa. Mientras tanto, en un campamento, Yelena y Matias comentaban los sucesos. Un hombre del norte irrumpió gritando que el espíritu de la tierra se dirigía hacia la presa. Ambos se alarmaron, pues Al ya había sometido a los espíritus anteriormente. Temiendo que algo peligroso estuviera ocurriendo, Matias reunió a los guardias de Arendelle para prevenir cualquier desastre, ya que la presa era un símbolo de paz y una barrera vital. Estaba decidido a proteger ese lugar para Arendelle. Capítulo 345. Ana observó cómo se acercaba la presa. Aunque desconocía el motivo por el que Al les había pedido que fueran allí, confiaba plenamente en él. Xiao notó la aproximación de las tropas del norte y Arendelle, lideradas por Yelena y Matias. Xiao Bai le pidió al espíritu de la tierra que se detuviera, y el gigante obedeció de inmediato, sabiendo que esas mujeres estaban conectadas a un ser mucho más poderoso. Las demás mujeres miraron a Xiao Bai con confusión. Xiao comprendió de inmediato que Xiao Bai quería evitar el pánico general. Ana y Rapunzel reconocieron a los líderes. Abajo, un hombre del norte advirtió a Yelena que la princesa y los demás estaban en manos del gigante. Matias aguzó la vista para confirmarlo y se sintió aliviado al ver que eran los compañeros de Al. Sin embargo, no comprendió por qué llevaban al espíritu de la tierra a la presa. Ana decidió bajar para dar explicaciones. El gigante se arrodilló y apoyó la mano en el suelo para que descendieran. Justo cuando Matias iba a preguntar qué pensaban hacer, un rayo de luz azul cruzó el cielo y golpeó el centro de la zona, provocando una gran ola. Todos se refugiaron del vendaval, excepto Xiao Bai y Xiao Yin, que presentían una crisis inminente. Cuando el polvo se disipó, una escultura de hielo emergió ante ellos, dejando a Ana, Matias y Yelena atónitos. Capítulo 346. Elsa, Elsa. En la cueva de hielo vacía, Al gritaba sin cesar, ajeno a la verdadera situación. Si todo transcurriera como en la película original, no habría peligro alguno, pero Al temía que la trama sufriera nuevos cambios. Por lo tanto, tras abandonar el lugar anterior, buscó inmediatamente otro camino. Era un camino que aún conservaba vestigios de la magia de Elsa. Siguió adelante, buscándola, sin perder de vista su entorno. ¿Qué es este lugar? De repente, al atravesar otra abertura, llegó a un nuevo sector. A diferencia de antes, aquí había gente, o mejor dicho, no eran personas reales. Eran proyecciones del pasado construidas por magia. Allí yacía la verdad de años atrás, algunos recuerdos recientes de Elsa e incluso, fragmentos de los recuerdos de Al con las mujeres que amó. Interesante. Al chasqueó la lengua, sintiendo una punzada de envidia ante esa habilidad para crear ilusiones tan realistas sin necesidad de adentrarse en el interior de nadie. Las ilusiones mágicas comunes suelen ser etéreas, pero estas tenían un impacto visual sólido. Desafortunadamente, nada de lo que había allí se podía llevar. Al examinó los alrededores y finalmente encontró un pequeño pasaje. Excelente, al menos hasta ahora se mantenía el plan original. Al avanzó rápidamente, pero poco después se detuvo de nuevo. ¿No hay salida? Hizo una pausa para reflexionar, rememorando la trama. A veces agradecía su prodigiosa memoria, incluso después de 70 años, incluidos los 50 en Hotel Transilvania, los detalles eran algo borrosos, pero la estructura general permanecía intacta. Entonces, Al tuvo una idea. Aún no había probado a fondo su nueva habilidad. Alas elementales. Con una orden mental, un par de alas de color azul glacial se materializaron en su espalda. Esta era una de las formas de las alas elementales. Antes solo había usado las alas del viento, pero ahora eran las alas del hielo. Visualmente, la diferencia era enorme, mientras que las alas del viento parecían casi una neblina, estas eran nítidas y sólidas. Sin perder tiempo, Al se zambulló hacia el fondo. ¡Pala! Cayó al suelo rápidamente y, como era de esperar, allí estaba Elsa. Al la reconoció de inmediato bajo el traje elemental. Aunque estaba congelada, con la palma de la mano hacia el cielo, era evidente que, como en la película, ya había enviado la señal a Ana y a los demás.
Tras un aterrizaje suave, una extraña energía recorrió el suelo a la velocidad de la luz, trayendo consigo un frío extremo que parecía capaz de convertir a cualquiera en una estatua de hielo ante el más mínimo descuido. Al ya había sacado el talismán del dragón, listo para resistir mientras esperaba que Ana resolviera el problema histórico. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. El sello de los 5 elementos, que había permanecido inactivo en su muñeca derecha, se manifestó repentinamente, emitiendo un tenue resplandor. La luz iluminó los alrededores, formando una barrera invisible que bloqueó por completo el frío extremo. Parece que encontré un tesoro por accidente. Al miró su muñeca, donde el sello ya se estaba desvaneciendo. Todo había vuelto a la normalidad. Si Al no lo hubiera visto con sus propios ojos, apenas se habría percatado de su existencia, pues no emanaba presencia alguna, ni siquiera para él mismo. Sin más opciones, decidió ignorarlo por ahora. Si el sistema no había dado ninguna alerta, no debería haber problema. Pensándolo bien, si la historia ha cambiado, Ana podría no haber entendido la señal de Elsa, pues ahí es donde entro yo. Al sonrió levemente y alzó la mano. Un estallido de magia se disparó hacia el cielo en busca de su objetivo. Por lo tanto, todo debería estar bien. Observó a Elsa, congelada, sintiéndose impotente. En este mundo, aparte de las supuestas maldiciones de los protagonistas, poco le dejaba con las manos atadas. En circunstancias normales, podría liberarla fácilmente, pero ahora una fuerza mística le impedía intervenir directamente, lo cual resultaba irritante. Sin embargo, no podía hacer nada, por el momento, aún no era lo suficientemente fuerte. Fin del video.